Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches. Quiero darle gracias a los pastores, a la familia pastoral, por darme este espacio. De verdad, para mí es una honra, como le decía yo a Mike, es un sueño cumplido, porque admiro muchísimo este ministerio y he hablado hoy con la pastora y el pastor, que ya tienen desde el año 96, casi que mi edad, con este servicio al Señor, ¿verdad? Entonces, para mí es un placer poder estar aquí compartiéndoles una palabra de parte del Señor. Yo soy de Barranquilla, porque la gente me dice: ¿y tú de dónde vienes? ¿De dónde saliste? Yo soy de Barranquilla, pero hace 13 años vivo en Bogotá. Allá pues trabajo, y allá tienen un servidor, una persona con la que pueden contar, una casa. Me pongo a su disposición. Yo quisiera, antes de comenzar este mensaje, que me acompañaras con una oración, que cerraras tus ojos por un instante y le dijera: Señor, prepara mi corazón, Padre. Abona esta tierra, Padre, para recibir tu palabra, para que esa palabra que sea hoy servirá de alimento, de fruto para todo aquel que lo necesita, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hoy hablando a través de mí, Padre amado celestial. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Yo quisiera, antes de comenzar este mensaje, contarte una historia. Y resulta que hace mucho tiempo se reunió Satanás con sus secuaces. Estaban reunidos allí en una especie de mesa redonda y comenzaron ellos a buscar la manera más eficaz de alejar a las personas de Dios, ¿verdad? Que ese es un gran objetivo. Entonces sale un secuaz y dice: yo creo que tenemos que decirle a la gente que Dios no existe. Vamos a decirle al mundo que Dios no es real. Y sale uno de ellos y dice: no, pero eso es imposible, porque ¿cómo vamos a explicar el amor? ¿Cómo vamos a explicar la creación? ¿Cómo vamos a explicar los colores de un atardecer? ¿Cómo vamos a explicar los colores de una ave? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a explicar la creación de Dios? Tiene que existir Dios. Entonces sale otro y dice: bueno, vamos a decirle a la gente que Satanás no existe. Y sale uno de ellos y dice: no, tampoco, porque ¿cómo vamos a explicar el mal? ¿Cómo vamos a explicar el aborto, la violencia, verdad? Hasta que salió uno de ellos con una idea diciendo lo siguiente: vamos a decir que Dios existe, y vamos a decir que Satanás también existe, pero vamos a decir que la salvación es algo sencillo, es algo que se puede tomar a la ligera, y que en cualquier momento de tu vida puedes aceptar a Cristo y se acabó, eres salvo, ¿verdad? Y nosotros estamos rodeados en nuestra vida cotidiana de personas que piensan de esta manera. Personas que dicen que tienen temor de Dios en su corazón, pero que dicen: oye, Andrés, déjame gozar un ratico más el mundo. Oye, Andrés, yo creo en ese Dios, sí, pero es que no puedo dejar los placeres de la carne, ¿verdad? Y se pierden de los beneficios de la vida plena que tiene Cristo para nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos creen? Así es. Y a mí me sorprende mucho, y voy a hablar un poquito de historia, de cómo Alemania, el siglo pasado, pasó de ser la nación más humillada después de la Primera Guerra Mundial a ser una potencia en tan solo 20 años. En 1918, a finales, se terminó la Primera Guerra Mundial. Siempre me han asombrado estas historias de guerra, porque es cómo el mundo se paraliza, ¿cierto?, a raíz de estos conflictos. Cómo el mundo se detiene y todo se concentra en acabar con el enemigo. Cómo todo el mundo, todos los países unen fuerzas con un objetivo final, que es acabar con aquel que está en contra de ellos. Y en 1918 termina la Segunda Guerra Mundial. En 1919 se firma un acuerdo que se llama Tratado de Versalles, donde se le echa toda la culpa a Alemania de las pérdidas de la Primera Guerra Mundial. Se le quitan territorios, se le exige que no puede tener ejército, y se les ponen unas multas económicas grandísimas. Esto lo firmaron los aliados, los ingleses, los franceses y los americanos. Pero 20 años después, más o menos en 1939, se levanta otra vez esta nación, que había quedado completamente humillada gracias a ese acuerdo. Y muchos de los historiadores dicen que ese acuerdo realmente fue la raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos querían la venganza. Entonces, Alemania se levanta como una nación poderosa, tecnológica,
Y todo esto se dio en gran parte gracias a un hombre, y no fue Adolf Hitler, sino un hombre llamado Joseph Goebbels. No sé si alguna vez alguien lo ha escuchado. Joseph Goebbels era el ministro de publicidad de los nazis, y él lanzó una frase que a mí me llamó mucho la atención, que dice lo siguiente: repite una mentira 1000 veces hasta que se convierta en una verdad. Y esa fue la premisa de los nazis. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, su carrera fue completamente propagandística. Incluso ellos hacían publicidad de que los campos de concentración donde exterminaban judíos realmente eran campos de trabajo, donde dignificaban la vida, cosa que era completamente falso. También encontré, escribiendo este mensaje, otra frase de un autor anónimo que decía: una verdad a medias será tarde o temprano una mentira completa, o dos medias verdades no hacen ni siquiera una sola verdad. Y nosotros conocemos y hemos visto desde pequeños, a través de programas de televisión, a través de libros, a través de diapositivas, una historia que está en Génesis 3, que es la caída del hombre, ¿cierto? Yo quisiera que si tuvieras tu Biblia allí me acompañaras, porque dice la palabra de Dios: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Era una pregunta con cascarita, ¿verdad? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y aquí es donde viene una verdad a medias que comentó Satanás, y así he titulado este mensaje: verdades a medias. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos. ¿Esto era mentira? No, esto era verdad. Y llegarán a ser como Dios. Aquí es donde viene la mentira. Por eso es una verdad a medias. Conocedores del bien y el mal. Y bien sabemos que el ser humano, que el hombre, antes de comer de este fruto no conocía el mal, pero cuando él come de él es capaz de adorar a otros dioses, y eso era lo que el Señor no quería. Yo te cuento esta historia porque eso es lo que estamos nosotros viendo hoy en nuestra juventud, de cómo el enemigo ha metido esas verdades a medias en nuestros jóvenes para llevarlos a la frustración, al suicidio, para llevarlos a desviar su mirada de Cristo. Hay muchas noticias que nosotros vemos en los noticieros. Por ejemplo, hace como un mes me escribió una joven de la iglesia y me dice: Andrés, se acaba de lanzar un joven de la universidad, de una azotea de la universidad donde yo estudié en Bogotá. No es la primera vez que sucede. Yo me he enterado muchas veces de esta noticia, pero vuelvo y repito, los medios no revelan esto, no lo transmiten, lo ocultan. Y es porque nuestra juventud está tomando la decisión de quitarse la vida. En Barranquilla hay un centro comercial que se llama Viva Barranquilla. ¿Quiénes han ido a Barranquilla? Y cuando tú vas a ese centro comercial, que tiene varios pisos, en los huecos para la recirculación del aire, es decir, no sé si me van a entender, en los huecos que tienen los pisos, ¿verdad? Hay mallas y hay vidrios, porque en ese centro comercial se han quitado la vida más de 10 jóvenes. Todos los parqueaderos tienen mallas, todos los huecos tienen vidrios. Ya el centro comercial no sabe qué hacer. Y esas son noticias que cuando yo me entero conmueven profundamente mi corazón. Hace poco también, la semana pasada, una amiga me envió una imagen de la hermana que tiene 11 años, donde ella numeraba más de 10 puntos de por qué no quería seguir viviendo. Y decía: mi padre no me entiende, nadie me escucha, quiero dormir y no despertar. Una niña de tan solo 10, 11 años. Otra amiga muy cercana, que tiene una hija de 16 años, me decía: es que a mi hija la acusan en el colegio por ser cristiana y se la tienen montada. Esa es una expresión que se dice en Barranquilla, no sé aquí cómo se dirá. Se la tienen montada a la niña.
Y me contaba que sus amigos, los amigos de esta niña, estaban padeciendo de bisexualidad, de lesbianismo, jóvenes de tan solo 15, 16 años. Incluso me contó que uno de esos jóvenes estuvo internado 3 meses en un lugar psiquiátrico porque buscaba sitios en el colegio para lanzarse. Esto es algo muy serio que está atacando a nuestra juventud. Y sabes, cuando hablamos de verdades a medias, hay mucha gente que no es capaz de aceptar la única verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Yo tengo muchos amigos que conocen mi ministerio, que conocen mi conversión, y me confiesan y me dicen: Andrés, yo sé que el cristiano, que Cristo es capaz de cambiar una vida, pero yo busco refugiarme de los problemas en el alcohol o en las mujeres o en otras cosas. Esto es algo muy común que nosotros vemos en medio de nuestra sociedad. Y me encanta Hebreos 4:12, porque dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y acá nos está diciendo el autor de esta carta que la palabra no es una verdad fácil de aceptar, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos de Dios, nuestra vida es confrontada y comenzamos a ver la luz cuando antes estábamos en medio de la oscuridad. Y muchos escépticos o muchos inconversos realmente lo que se cuestionan no es si Dios existe, sino si esta es la única verdad, porque ellos no creen que este libro, que es palabra de Dios, siendo escrito por hombres, puede contener realmente la única verdad. Yo quisiera hablarte hoy a ti, madre, padre, hermano, primo o amigo, de esas verdades a medias que el enemigo ha usado específicamente para desviar su mirada. Hay muchas, pero yo creo que estas son, bajo la guía del Espíritu Santo que escribió este mensaje, las que más están atacando a nuestros jóvenes. Y no sé si ustedes alguna vez han escuchado del karma. ¿Quiénes han escuchado del karma? ¿Y qué es el karma? ¿Quién me pudiese decir en 3 palabras qué es? Es un término que viene de la cultura oriental, sobre todo del budismo. Ellos tienen entendido que el karma es el compendio de vidas, porque ellos creen en la aspiración molecular, que el cuerpo puede viajar a otro cuerpo, reencarnarse. Al cumplir todas esas vidas se cumple el karma. El karma depende de lo que ellos hagan en la vida. Si hacen algo malo, pues va a ser una más extensa. Así es. Más penosa. Amén. Bueno, el hermano está muy bien enterado. Y realmente así es. El karma es una idea, un concepto que viene del siglo XI antes de Cristo y que luego se fue transmitiendo al budismo y al hinduismo también. Y yo creo que la manera más fácil de describir el karma es con la tercera ley de Newton. ¿Quién se acuerda de la primaria? La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Prácticamente, ¿qué dice? Si tú haces algo malo, la consecuencia que vas a tener en tu vida es mala. Y si tú haces algo bueno, la consecuencia que vas a tener en tu vida es bueno. Y hay una frase que me gustó mucho en internet que dice: es como si tú tuvieras una tarjeta de crédito. Disfrutas ahora y pagas después con intereses. Y el problema de que nuestra generación, de que nuestros jóvenes, o de que nosotros pongamos esto por una verdad en nuestra vida, es que no hay esperanza. No hay esperanza porque se convierte en un círculo vicioso. Si haces algo malo, tu consecuencia es mala. Si haces algo bueno, tu consecuencia es buena. Pero ¿quién puede obrar de buena manera constantemente en su vida? Nadie. Porque somos pecadores, ¿verdad? Entonces, esta idea, este concepto, mata por completo la esperanza de vida de nuestra generación. Y está escrito en la palabra lo siguiente, Romanos 8:21. ¿Qué frutos cosechaban entonces? Cosas que ahora nos avergüenzan y conducen a la muerte. Está hablando Pablo del pecado. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y aquí la palabra nos está hablando del karma. Fíjense lo que dice: porque la paga del pecado es
Una vez más, porque la paga del pecado es muerte. La palabra nos está diciendo, si tú tienes o haces actos malos en tu vida, las consecuencias que vas a recibir son la muerte. Si tú pecas, vas a recibir muerte. Pero fíjense lo que dice la palabra después. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y a mí me encanta la palabra porque la palabra muchas veces nos habla de la naturalidad del hombre, pero luego viene la sobrenaturalidad de Dios. Dice la palabra de Dios que las maldiciones generacionales se transmiten hasta la tercera o cuarta generación. Y la ciencia comprobó esto con la genética. Pero después dice que las bendiciones del Señor alcanzarán hasta 1000 generaciones. Amén. Esa es nuestra esperanza. El Señor siempre en su palabra nos da una esperanza, ¿verdad? Otro concepto que es muy común y que quizás nosotros hemos escuchado es las energías. No sé si alguien ha escuchado las energías y la vibra. Y a los jóvenes les encanta hablar de esto. Esta persona tiene buena energía, esta persona no. Y tienes que llevar una piedra aquí en el bolso para las malas energías. Y también hay artículos en internet que dicen 5 tips, 5 maneras de atraer las buenas energías a tu vida. Y yo creo que gracias al Señor que tenemos celulares, ¿verdad? Tenemos que cargarlo todos los días. Y nosotros también tenemos que dormir todos los días para amanecer renovados. Prácticamente que el tema enérgico es algo que nosotros vemos constantemente en nuestra vida. Pero lo que el enemigo ha intentado hacer es cambiar nuestra identidad como cristianos a esta teoría basada en energías. Y fíjense lo que dice: cada persona posee una gran riqueza que es una fuerza creadora, la cual podemos llamar la energía. La energía se comparte, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos de nuestro cuerpo. Y si nosotros leemos esto con detenimiento, es una verdad, ¿cierto? Pero no es lo que define nuestra vida. Nosotros no somos energías. Este concepto también lleva a otro que se llama numerología. Yo una vez iba con unas amigas en el carro y comenzaban a decir, a ponerle números a las personas y comenzaban a hablar de compatibilidad. No sé si alguien lo ha escuchado. Y estas amigas le decían a la otra: no, es que él no es compatible contigo porque su número es este y tú eres este otro número. O sea, es increíble cómo podemos cambiar el concepto, la personalidad, el carácter por un número y poner eso como verdad en nuestra vida. Por eso Cristo en Mateo 11:28 dice lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y no sé si me estoy dando a entender, pero el enemigo es muy astuto para convertir estas verdades absolutas en verdades a medias. Y cuando nosotros hablamos de energía, tenemos que hablar de poder. Y la palabra nos dice que el enemigo tiene cierto poder. Lo dice 2 Tesalonicenses 2:9. El malvado vendrá por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitan en el mal. Pero es completamente ilógico desde toda perspectiva espiritual nosotros poder comparar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, con esas insignificantes muestras de poder del enemigo. Y eso lo vemos en el Éxodo, cuando Moisés va a hablar con el faraón y a liberar a su pueblo. El enemigo, los hechiceros del faraón, alcanzaron a hacer unas pocas señales, pero luego no pudieron replicar lo que el Señor estaba haciendo, las plagas y los milagros que el Señor estaba haciendo. Y por eso Cristo en Lucas 24:49 dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el poder de Dios en nuestra vida. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo.
Nosotros no podemos permitir que una persona nos identifique, nos etiquete a través de ese concepto de energía, porque sabemos que el poder, que la fuerza que habita en nosotros es mucho mayor que cualquier poder humano, cualquier poder, cualquier muestra de poder que el enemigo quiera manifestar. También recuerdo en el colegio una película que se llamaba El Secreto. No sé si alguien la vio. Yo no sé por qué en mi colegio mostraron esa película, pero esa película hablaba de la ley de atracción. Y la ley de atracción no es más que una declaración de positivismo. Es decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y repetirlo 1000 veces hasta que se convierta en una verdad quizá en mi vida. Y la palabra nos habla de eso también. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y este proverbio nos invita a ser prudentes, ¿verdad? Y también dice la palabra Proverbios 23:7, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mateo 17:20 dice, por la poca fe que tiene, le respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Amén. Pero nosotros sabemos que eso no tiene nada que ver con nuestra fuerza, con el positivismo, sino con un único nombre, que es el nombre de Cristo, que es el nombre de Cristo el que hace milagros en nuestra vida, es el nombre de Cristo el que cambia la atmósfera, es el nombre de Cristo el que trae paz, es el nombre de Cristo el que mueve montañas. Por eso los apóstoles en la iglesia primitiva, cuando salían a hacer milagros, decían, levántate en el nombre de Cristo, y celebraban que era el nombre de Cristo, de aquel que había estado con ellos, el que estaba haciendo los milagros, era el poder del nombre de Cristo. No se trata de nosotros lanzar palabras al aire, porque se convierten en oraciones vacías. Por eso nosotros tenemos que leer, que meditar, que reflexionar en la palabra de Dios, para que realmente esa verdad se ponga por obra en nuestra vida. Cuando yo estaba escribiendo este mensaje, tengo que confesar que no traía este pedazo, esta parte que voy a comentar ahora en mente. Pero tiene que ver con que muchas veces nosotros pareciera que nuestra felicidad dependiera de lo que tenemos, ¿verdad? Y hay un meme que me gusta mucho que muestra a un hombre en una moto, y ese hombre en una moto está pensando en un carro, y luego muestra a uno que está en un carro pensando en un helicóptero, y el que está en el helicóptero pensando en un avión. Es decir, que el deseo del hombre por las cosas materiales nunca se sacia, y como hablaba anteriormente, también se convierte en un círculo vicioso que desvía muchas veces nuestra mirada de Cristo. Y yo siempre soñé con ser multimillonario, no se lo voy a negar, pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, me di cuenta que a partir de ese momento lo soy. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tenemos nosotros en la vida es aquello que el dinero no puede comprar. Y ustedes dirán, esto parece una propaganda, ¿verdad?, de cierta tarjeta por ahí. Pero, ¿cuánto dinero cuesta la paz que recibimos después de una oración? ¿Cuánto dinero cuesta el poder compartir una noche como esta en familia? Un almuerzo con nuestros padres, con nuestros abuelos, para aquellos que todavía los tienen, con nuestros hijos. Somos pero tan ricos que solo necesitamos entrar a nuestra habitación en intimidad con el Señor y decirle, dame paz para recibirla. Que tenemos todas aquellas cosas a nuestro acceso, y por eso la palabra nos invita a pedir. Pero también dice, no piden, no se les da porque no piden. Y muchas veces nosotros creemos que las cosas materiales son las que nos van a saciar. El dinero muchas veces lo único que trae a nuestra vida es una falsa paz. Las economías hoy en día son tan cambiantes que un día podemos ser ricos y al siguiente pobres. Y esto es algo que no solamente estamos experimentando nosotros como ciudadanos, porque a mí me asombra leer mucho en las noticias cómo
las acciones de las startups, de las empresas más importantes de tecnología, un día cuestan millones y miles de millones de dólares y el día siguiente no cuestan nada. Gente que se acuesta siendo multimillonaria y se levanta siendo solo millonaria. Y nos basta solo con analizar cómo son sus vidas y cómo ese exceso de dinero no trae la felicidad. Por ahí dice, hay una frase que dice que no es lo mismo llorar en una bicicleta que en un Ferrari, pero eso es completamente falso, porque la peor sensación del ser humano en la vida es tenerlo todo y no tener nada, tenerlo todo y que nada lo satisfaga. Amén. Y por eso uno de mis libros favoritos es Eclesiastés, porque es un libro donde Salomón es bastante crítico de la vida, y dice Eclesiastés 2 que él probó absolutamente todo: las parrandas, las mujeres, las construcciones, el campo, y que se dio cuenta que lo único importante en la vida es disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida, porque esos son verdaderos regalos de Dios. Y esto nos ha llevado a nosotros a frustrarnos por alcanzar esos sueños y esas metas, ¿verdad? Y a olvidar la importancia de un corazón agradecido con el Señor. Y yo no miento cuando les decía, para mí es un sueño cumplido estar aquí, porque tengo muchos amigos de Cúcuta, porque he hecho gran amistad con varios de los servidores de esta iglesia. Y yo le decía, Señor, gracias por traerme a este lugar, porque nos dice la palabra en el Salmo 100, entrar por sus atrios con acción de gracias y alabanza. Cuando nosotros no tenemos un corazón agradecido, es mucho más difícil entrar a la presencia de Dios, y es mucho más difícil recibir las bendiciones que Dios tiene ya guardadas para nosotros, porque seguimos poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: no acumulen cosas aquí, donde la polilla se las come, sino acumulen cosas para el reino de los cielos. Y también le dijo en Mateo 6, no se preocupen por nada, no se preocupen por nada, ni qué han de comer, ni cómo van a vestir, porque Dios, Él es aquel que suple nuestras necesidades. No importa la política, no importa quién esté en la presidencia, no importa si el dólar llega a los 10,000, porque nuestro proveedor no es del reino de la tierra. Nuestro proveedor no tiene que ver con la política. Dios le hizo una promesa al pueblo de Egipto, y ¿qué les dijo? Ninguna plaga tocará sus moradas, ni una sola tocará sus moradas. Amén. Así que hoy renunciamos a ese "si yo tuviera sería más feliz", y comencemos a tener un corazón agradecido con Cristo. Amén. Otra de las verdades a medias más comunes, y yo creo que esta es de las que más uno ve reflejado en los jóvenes, es la astrología. Y yo recuerdo una vez que una amiga me pidió mi fecha de nacimiento y mi hora. Y yo le dije, ¿para qué quieres eso? Yo ni siquiera sé a qué hora nací. Y ella me decía, no, es que voy a revisar tu carta astral. Y no sé si alguien alguna vez ha visto una carta astral, pero es una especie de documento que tiene completamente definido tu destino. Y esa carta te dice cómo eres, qué va a acontecer, por qué sufres de lo que sufres. Y esto viene de una ideología panteísta. También he tenido la oportunidad de hablar con mormones, que alguno de ellos una vez me dijo, es que Dios es la naturaleza, y la naturaleza es Dios, y entonces yo soy Dios. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con Isaías 54:2, donde el profeta describe cómo Satanás cayó del cielo, y dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por la tierra. Pero luego dice Apocalipsis 22:16 que Cristo es la brillante estrella de David. Y la gran diferencia entre uno y otro es que uno es una estrella apagada
mas Cristo es una estrella que todavía resplandece en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la palabra derrumba fácilmente esta idea de que el cosmos, de que la alineación de los planetas, de que las constelaciones, de que los eclipses, de que todas esas cosas pueden definir nuestro destino. Porque el Salmo 148 dice: alaben los sol y luna, alaben las estrellas luminosas, alaben ustedes, altísimos cielos, ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Y me gusta este salmo porque comienza a describir toda la creación de Dios, como toda la creación de Dios da testimonio de que Él es el único Señor y Salvador. Dice el Salmo 156: todo lo que respire, alaba al Señor. También dice el Salmo 147 que el Señor conoce el número exacto de las estrellas y le pone nombre a todas ellas. Amén. Y yo pudiese quedarme aquí hablándote de muchas otras teorías, la teoría de la evolución, de cómo la meditación busca vaciar nuestra mente, de yoga y todas estas teorías, que lo único que buscan es desviar nuestra mirada de Cristo, ¿verdad? Y yo durante muchos años creí algunas de estas cosas y las puse por verdad en mi vida. Aproximadamente 5 años de mi vida me consideré ateo. No creía en Dios. Negaba la existencia de Dios. Y yo creo que, más que haber sido ateo, era un hombre que tenía un gran resentimiento hacia Él. Pero solo bastó con un único encuentro con el Señor. Y así como Saulo, como Pablo, no conoció a Cristo en vida, pero escuchó acerca de Él y se propuso perseguir a los cristianos, solo le bastó un único encuentro con el Señor para cambiar su vida. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. Por eso mis oraciones para esta semana, para este retiro, eran: Señor, yo lo único que te pido es que tú te reveles en la vida de estos jóvenes que han de venir a ese retiro. Yo lo único que te pido es que, como dice el número 6:24, que resplandezcas tu rostro sobre ellos. Eso es lo único que basta para derrumbar todas esas mentiras, todas esas verdades a medias que el enemigo ha querido poner en nuestras vidas. Colosenses 2:5 dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y esto nos demuestra cómo Cristo tuvo victoria sobre todas estas mentiras del enemigo, cómo Cristo los vislumbró a todos, cómo de un día para otro se encendió esa luz y se pudo apreciar todo lo que estaba en la oscuridad. Por eso yo quisiera que ahora te pusieras en pie para hacer una oración, para entregarle al Señor esta noche. Porque yo sé que hoy el Señor va a derrumbar todas esas mentiras que muchas veces hemos creído. Que hoy el Señor va a derrumbar esas estructuras mentales que hay en nuestra mente. Y como les decía antes, yo creo que de las oraciones más eficaces que podemos hacer nosotros por alguien que no conoce de Dios es que Cristo sea realmente revelado en sus vidas. Yo te invito hoy a que tú intercedas, a que yo te está cierres tus ojos y tú intercedas por tu casa, tú intercedas por todas esas personas que aún Cristo no ha sido revelado en su vida, que quizás están sumergidos, están inmersos en estas mentiras que han puesto por verdad en su vida, mentiras que no le han permitido ver el rostro de nuestro Señor, mentiras que no le han permitido conocer la única verdad, y es que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar y donde está, dile: Señor, revélate en mi casa,
Señor, revélate en medio de mi familia. Señor, revélate en medio de mis amigos, revélate en medio de mi trabajo. Revélate en medio de mis hijos. Revélate en medio de todo aquel que necesita un encuentro verdadero, un encuentro real contigo. Porque solo basta un día, una vez, un minuto, un segundo, una hora en tu presencia para caer a tus pies, para humillarnos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos que tu rostro resplandezca sobre nosotros, que tu amor perdure en nuestra vida, porque quizá muchas veces se nos olvida cómo fue nuestra primera vez con Él. Muchas veces se nos olvida cuándo fue el día que lo conocimos y nos quedamos con un retrato de su rostro, pero no le decimos: Señor, no, yo quiero verlo todos los días. Yo quiero acordarme de todo lo que tú has hecho en mi vida todos los días. Yo quiero que tu Espíritu Santo, que tu palabra penetre en mi corazón, que se interponga entre mi alma y mi espíritu todos los días. Porque muchas veces olvidamos lo que es estar en su presencia, lo que es que nos tiemblen las piernas cuando estamos en medio de Él, lo que es que se quebrante nuestro corazón. Porque donde está el Espíritu hay libertad, porque Dios es Espíritu y Él habita en medio de nosotros, porque Él nos ha dado de beber de su Espíritu Santo, porque Él es un Dios que cumple promesas en nuestra vida. Él es un Dios fiel, y como dice 2 de Pedro 3:9, no es que Él tarde en cumplir sus promesas, sino que no quiere que nadie se pierda. Vamos allí donde está, ora el deseo. Dile: resplandece tu rostro, Señor, yo quiero conocerte más. Acá
Porque hay un nombre que está sobre todo nombre. Porque hay un nombre que derribó toda mentira del enemigo. Hay un hombre que acabó con sus engaños. Hay un hombre que sacó a la luz todas esas mentiras. Hay un solo y único hombre que destruye todas las fortalezas en nuestra mente. Hay un solo y único hombre que cerca nuestro hogar con su alabanza. Porque hay una palabra que Él nos ha dado que permanece para siempre. Porque pasará el mundo, pasará la tierra, pero su palabra permanecerá. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Señor? ¿Dónde estaría hoy? ¿Quién soy yo para que fijes tu mirada en mí? Decía el salmista. Y si el Señor está conmigo, ¿quién podrá estar en contra mí? Solo tú eres la verdad, tú eres el único, el camino, la vida, Señor. Por eso digo una vez más, quiero conocerte. Quiero que tu rostro sea revelado en mí, que tu palabra, que tu Espíritu Santo inunde mi hogar. la vida de cada uno de esos jóvenes que va a asistir mañana a ese encuentro. Porque mañana se encenderá esa chispa, mañana se encenderá ese fuego que no será un extraño, que será el fuego de tu Santo Espíritu en esta generación que se levanta, esta generación de Josué que da la batalla, esta generación que no se cansa, esta generación que busca llegar con la tecnología, con las redes sociales hasta los confines de la tierra. Porque lo único que perseguimos, Señor, es habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Porque lo único que te pedimos es que tú nos permitas, Señor, en ese encuentro tener un encuentro personal contigo, tener un encuentro personal con la persona de Cristo. Que esa verdad sea revelada en nuestra vida, que esa verdad libere corazones oprimidos, que esa verdad libere, sane a aquel que está enfermo, que esa verdad le dé vista a aquel que no puede ver, que esa verdad le permita escuchar
porque será el mismo Señor Jesucristo allí con nosotros, compartiendo del pan, compartiendo de todo momento. Que este encuentro, Señor, no sea, o más bien que este encuentro, Señor, marque un antes y un después en nuestra vida, en los pastores, en los líderes, en los servidores, en aquellos que nos preparan los alimentos, en aquellos que nos ayudan con el aseo. Que toda persona sea contagiada con tu presencia, que podamos vivir y experimentar el amor que viene de ti. Porque quizás durante muchos años estuvimos buscando ese amor en el mundo, pero cuando lo conocimos no quisimos salir de él. Porque cuando lo conocimos, así como decía Pablo, toda mi vida anterior la doy por basura. Todo lo que conocía, todo lo que disfrutaba, no se compara con el deleite de estar en tu presencia. Y vamos a este retiro deleitarnos en la presencia del Señor. Si tú vas con algún anhelo en tu corazón, como lo dice la palabra, solo deleítate en Él. Si vas con cargas en tu mente, con preocupaciones, solo deleítate en tu palabra, porque Él concederá todos los anhelos de tu corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén, amén.